hay algo que ya es de común conocimiento, digamos, pero es cierto que al principio, cuando comenzó la llamada pandemia, el foco se puso en el virus, porque era algo inmediato, en resistir al virus de alguna manera, y el foco se puso en la dimensión económica, digamos, estábamos cuidando los cuerpos y estábamos cuidando la economía. No pensábamos en cuidar la psiquis, las emociones, la mente, lo que llamamos la mente. Y eso poco a poco nos fuimos dando cuenta que una de las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado para cuidar los cuerpos y para cuidar la economía era que nos estaba costando la psiquis, nos estaba costando la salud mental. Entonces, con un cierto retraso se puso en movimiento una serie de planes de choque, una serie de propuestas como para hacer frente a eso. Y digamos que la salud mental o la salud psíquica empezó a ser un elemento a tener en cuenta. Eso es interesante como aprendizaje, porque quizás frente a una situación similar en un futuro posible sería interesante pensar a través de esa tríada, o podríamos incluso pensar en términos también porque podemos hablar de una crisis vírica, de una crisis económica, de una crisis social y de una crisis de la presencia que llamamos. Hay una crisis de la presencia. ¿Qué es esto de la crisis de la presencia? O podemos llamar la crisis de la ausencia. Tiene que ver con la distancia, tiene que ver con una tendencia a naturalizar una distancia que es antinatural, que no tiene que ver con nosotras, que no tiene que ver con nosotras como seres sociales, como seres del encuentro, como seres del roce, como seres del abrazo. Entonces, hoy quizás lo que me gustaría traer es una especie de elogio de lo imposible ahora, de lo imposible ahora, que es el abrazo. Me gustaría hacer un elogio del abrazo. Toda esta situación nos ha generado, ¿no? Nos ha generado cosas. Nos hemos dado cuenta que las pantallas no alcanzan, nos hemos dado cuenta rápidamente que las conexiones a través de las pantallas nos agotan, empiezan a aparecer, empiezan a ser nombradas las problemáticas. Ahora hay una problemática que se llama síndrome de fatiga de Zoom o algo así, que empieza a ser nombrada. Y es una realidad que todas y todos de alguna manera empezamos a vivir en un momento que tiene que ver con la saturación de las pantallas. Y nos empezamos a dar cuenta que las pantallas no alcanzan para hacer la vida, no alcanzan para relacionarnos. Hay una dimensión para la cual las pantallas no sirven, que las tecnologías no sirven, pero necesitamos del cuerpo, necesitamos del cuerpo a cuerpo, necesitamos del encuentro, de nuevo, del roce, necesitamos del abrazo. Hay algo que empezamos a percibir también que tiene que ver con esta mirada sobre el otro como enemigo, del otro como sospechoso. Hubo un momento en donde había una irritabilidad tensa, intensa en las calles. Había una irritabilidad que tenía que ver con ver al otro como un potencial transmisor de algo, ¿no? Todo eso lo que iba haciendo era disgregarnos. Y eso iba afectando también a nuestra salud psíquica, nuestra salud emocional, nuestra manera de estar en el mundo. Y esto para pensar cuáles son las consecuencias de la manera política y cultural que hemos optado, globalmente básicamente, para hacer frente al virus, ¿no? Necesitamos pensar eso. ¿Y por qué necesitamos pensar eso? Porque si en un futuro vuelve a pasar, que probablemente seguirá pasando, dicen que volverá a pasar o que seguirá pasando, nadie tiene bien claro cuál será ese futuro. Pero sería interesante poner el foco en la necesidad de recuperar lo relacional de alguna manera. Lo relacional en el sentido de que las alternativas de cuidado. El otro día estaba leyendo a una autora que se llama Donna Haraway, que habla sobre lo cómico que es la confianza que hemos desarrollado con las soluciones tecnológicas. Vivimos en un mundo en donde pretendemos solucionar lo complejo y lo emocional a través de soluciones tecnocráticas, tecnológicas, aplicativos, protocolos, recetas absolutas,
que supuestamente pueden ayudar en algún punto, pero jamás abarcarán la complejidad del sufrimiento humano. Y necesitamos entonces volver a lo relacional, volver a encontrarse, a pensar en común, volver de alguna manera a encontrar las maneras, las formas a través de las cuales seguir abrazándonos, incluso cuando no podemos abrazarnos. Hablaba con un compañero no hace mucho de lo importante que era esa incomodidad que se nos genera cuando nos encontramos con un viejo amigo y tenemos que estar negociándonos, viendo si se abraza, si hay abrazo, si no hay abrazo, cómo nos tocamos del codo, que no sé qué. Toda esa incomodidad nos mantiene a salvo de alguna manera. Cuando naturalicemos la distancia, creo que nos vamos a estar perdiendo. Tenemos que intentar no naturalizar la distancia. Claro, aquí pueden decir, en estos tiempos Es que estamos teniendo, no se oye bien, hay una copa, no puede subir. Tendríamos que tirar la butaca para atrás, ¿vale? Es que es una pena que todo lo que está sucediendo se vaya a perder. Vale, es que no se puede ahora, ¿sabes? Vale. Podemos probar ahora. Hola, hola, hola.